Sí. Listo. Tema 11. Ya hemos visto uno de los temas más importantes del programa, en realidad desde el punto de vista sociológico, ¿no? Para ustedes que son de derecho, cuya profesión siempre va a estar vinculada, relacionada al cumplimiento o incumplimiento precisamente de pautas de conducta. Por eso estudiamos sociología. Alguna vez algún colega que no sabemos dónde ha estudiado o si ha estudiado, dice, no deberían llevar sociología. Bueno, pobre jamelgo, ¿sí? Porque no sabe, realmente. Pero bueno, el abogado, aunque no se dedique a litigar, siempre va a tener que ver con la vida de las personas. Si es un abogado que trabaja en una institución pública viendo los aspectos legales o en una institución privada, aunque sea en ingeniería, tiene que ver los aspectos legales que cómo la norma le afecta a la persona, para beneficio, para perjuicio a veces, ¿no? Entonces, el tema que hemos visto, con el que hemos acabado esta primera parte para dar el primer parcial, pautas de conducta, es bien importante. Para que yo misma, ¿sí?, al estudiar, al leer, al entender algunas cosas, el criterio del sociólogo pueda cuestionarme. Yo realmente estoy verificando con mi conducta las mejores pautas de conducta, o mi pauta de conducta realmente está mostrando cosas positivas, influenciando a los demás con mis pautas de conducta. ¿Cómo dejo que mis pautas de conducta sean influenciadas por la conducta de otros? Muchas preguntas me puedo hacer, ¿verdad? Y ahora, vinculadísimo con el tema de las pautas de conducta, el rol social. Vinculadísimo, ¿sí? Porque si no tuviéramos roles dentro de la sociedad, no tendríamos para qué medir, testear, calificar, observar, ¿sí?, las pautas de conducta que desarrollamos de acuerdo al rol social que la vida, las circunstancias nos permiten jugar, desempeñar. ¿Listo? Vamos a ver también en este tema de rol, ¿sí?, cómo a veces el rol se ve, ¿cómo les puedo decir?, como obligado a asumirse, ¿sí? Y eso es complicado, ¿ya? Vamos a ver cuando nos toque el momento. Vamos, leeremos. Nos hace bien leer, damos gracias a Dios por la vida y empezamos. Todo el mundo sabe lo que significa el papel que desempeña en el teatro un actor. El actor asume temporalmente la personalidad y el comportamiento de un carácter ficticio y desempeña su parte en esa representación como si fuera la persona representada. Por eso hay algunas experiencias terribles de algunos actores que dicen, ese papel, ese rol protagónico no debería ser realizado por cualquier persona. ¿Han visto Joker? ¿Sí? Los actores han sido muy fuertemente influenciados por el papel que han desempeñado, ¿sí? El concepto, además, hay una figura en derecho romano, ¿sí?, que se estudia la persona, ¿no ve? Personae, ¿sí? ¿De dónde viene esa palabra? De esa máscara que se ponía el que iba a interpretar una actuación, ¿sí? Personae. Entonces, a veces, jóvenes, nos ponemos máscaras para entrar al curso, para ir a una reunión, ¿sí? Y desempeñamos diferentes roles, pero a veces, difícilmente, la persona que nos está viendo actuar, puede deducir y decir, wow, esta persona realmente está desempeñando adecuadamente el rol que le ha tocado en la vida desempeñar. ¿Ok? Entonces, el concepto de rol social, y hablando del tema 11,
Se representa, perdón, el concepto de rol social es análogo, o sea, parecido, similar al del papel dramático. La diferencia está en que en el rol social, la persona se representa a sí misma. Por eso yo les digo, cuiden su apariencia, cuiden sus modales, cuiden su comportamiento, jóvenes. A veces yo en el pasillo, en el patio, me paro y los miro y miro a alguna niña así golpeándole al muchacho o al muchacho tocándole a la niña. Y yo miro y les digo, vamos. Y en mi época, en mi época, cuando alguna vez nuestros papás nos veían jugando así, o a mis hermanos, yo tengo 4 hermanos hombres, una mujer, había un refrán que nos decían, juego de manos es de villanos, entendiendo que el villano es ese personaje al margen de la ley, no solamente el que vive en villa. Obviamente esa palabra ha venido de la villa, ¿no? Un lugar más alejado, ¿sí? Entonces, en la vida, la persona se representa a sí misma. Por eso cuídense, cuídense. ¿Qué imagen están proyectando? Ante sus compañeros, ante las damitas, ante los caballeritos, ante los docentes. Qué lindo sería que cada uno de ustedes despierte un respeto, ¿no? Una admiración. Y diga, qué bien se comporta aquella persona, qué educada, qué respetuosa. Sí, yo me cruzo con algunos de ustedes en el parque, digo, en el patio, ¿no? Ni me miran. No les estoy pidiendo desde ahora que me saluden, pero yo me doy cuenta de algunas cosas, chicos. Yo permanentemente estoy observando, soy mamá. Entonces, yo le digo, la educación le va a abrir puertas, la falta de educación le va a cerrar. Entonces, ¿estamos? El rol social no es ficticio, no es temporal, se ha aprendido en el proceso de socialización, se desempeña en los diferentes grupos en que participa la persona y se interioriza en la personalidad social del individuo. En el anterior tema de las pautas de conducta, se ha visto que estas son las uniformidades repetidas de conducta social, tanto manifiestas como latentes, o sea, por manifestarse, ¿no? Cuando un determinado número de pautas relacionadas entre sí se agrupan en torno a una función social, a esta combinación se llama rol social. Por ejemplo, existen ciertas pautas constantes de comportamiento, acciones, actitudes, deberes y privilegios que se atribuyen a cada uno de los miembros de una familia. Al realizar este comportamiento, todos ellos, hombres o mujeres, desempeñan su rol familiar. El rol social se determina y se especifica por la necesidad social a que responde y por el grupo social en el que se desempeña. Se espera que durante toda su vida la persona desempeñe su papel como miembro de la sociedad y esto es lo que hace al desempeñar sus roles sociales. Punto 11.1, rol y personalidad social. A ver, Madi, le pido que lea. Madi no está, ni su gato. Carliquis. Aquí debe estar 11.1, rol y personalidad social. Desde el punto de vista sociológico, la personalidad social es la suma de todos los roles que desempeña el individuo. Subrayamos, ¿no? Seguimos. Ya. Los roles se llaman sociales porque representan uniformidades de conducta compartidas por mucha gente. El rol se puede estudiar científicamente, puesto que que son muchas las personas que realizan el mismo rol. Ya, yo voy a seguir, hijita. ¿Sí? Puesto que son muchas las personas que realizan el mismo rol, más o menos de la misma manera.
El rol típico de padre o de vendedor o de maestro se puede reconocer entre las personas que nos rodean en la sociedad. Si esto no fuera así, el sociólogo no podría estudiar las relaciones humanas organizadas, ni podría la sociedad funcionar de manera ordenada y sistemática. La personalidad social es esencialmente el sistema total de roles por los que el individuo trata con la sociedad. Estamos hablando entonces, mi personalidad social es el conjunto de roles que yo desempeño en la sociedad, en mis diferentes grupos. Toda persona participa en numerosos grupos y en cada uno de ellos desempeña su parte o representa su rol. No inventa la manera como ha de realizarlo, lo hace en la forma en que se prevé que se ha de hacer. Un hombre puede ser padre de una familia, vendedor de un negocio, miembro de una junta parroquial, capitán de un equipo, miembro de una asociación de maestros y de padres de familia y elemento activo de un distrito en un partido político local. Es siempre la misma persona individual, pero representa roles institucionalizados en los grupos básicos familiar, económico, recreativo, educativo y político de su comunidad. Se debe tomar en cuenta que aunque el individuo es la misma personalidad básica en cualquier grupo en el que participe, se presupone, y así lo hace en realidad, que en cada grupo se comporta en forma más o menos diferente. Es evidente que un hombre no se comporta exactamente igual en una función religiosa en la iglesia y en un partido de fútbol de un club local. La situación es diferente y la función del grupo es distinta en cada caso. 3 elementos. 1, la situación. 2, la función. Y 3, el grupo, se combinan constituyendo la diferencia a la que ha de responder el individuo. Respondiendo a estos 3 elementos, realiza la persona su rol social junto a la pauta de conducta. Ojo aquí, les voy a hacer una aclaración. A ver, ¿no les ha pasado que alguna vez han conocido a una persona calladita, educada, media tímida y no sé qué, ¿sí? En su vida, digamos, en el curso, en el barrio, todo. Pero cuando juega fútbol el fin de semana en la cancha del barrio, ese personaje de ser tímido, calladito y hasta que soporta las burlas de sus cuates y todo, ¿sí? En la cancha sufre una transformación y es el más violento, el más faulero, etcétera. Se hace expulsar cada vez. ¿Han conocido alguna vez? Qué interesante, ¿no? Ahí están viendo, ¿verdad? Cómo pueden variar algunas cosas de acuerdo al grupo en el que se está desempeñando un rol, ¿sí? Al tratar el tema de la persona social, se ha indicado que se dejaba al psicólogo el análisis de la personalidad individual. Con esto no se quiso decir que la personalidad social sustituya a la personalidad individual. Cada individuo, ahí falta un punto, ¿no? Cada individuo es en cierto modo único, claro que sí. Y la historia social de dos personas, aún de los llamados gemelos, no puede ser exactamente idéntica. Cuando se analiza el rol social y la personalidad social, se abstrae de los individuos concretos lo que tienen de común, lo que comparten unos con otros, lo que está esquematizado culturalmente. A ver, rol y estatus. Vamos a pedirle a alguien que lea. Hay una Anita Giovanna. Ana Giovanna, ¿quién es? Lea. Yo, doctora, buen día. Rol y estatus. Entre los que se dedican al estudio de la sociedad existe una confusión acerca de la relación entre el rol y el estatus, análoga a la que existía en los conceptos de institución y grupo. Esta última se ha disipado distinguiendo entre la unidad básica de la institución, que es la pauta de comportamiento, y la unidad básica del grupo, que es la persona social. El término institución y grupo no se pueden usar indistintamente. De la misma manera, se debe hacer notar que los términos rol y estatus tampoco son intercambiables. Como se ha visto, el estatus se refiere a la situación de una persona, clase o categoría dentro de la estructura social. Estatus social es una construcción, una evaluación a la que se llega combinando y aplicando
los criterios de valores sociales corrientes en la sociedad. Nos dice nos dice en qué punto del espacio social se halla la persona en relación con otras personas. Por otra parte, el rol social nos dice lo que hace la persona. La Entonces, di- un ratito, mamita, es vital. ¿Listo? Apaga tu micrófono, amor. ¿Perdón? Apague su micrófono. Ok. Decía que este párrafo que acaba de leer Ana es completamente importante, ¿sí? El estatus no es lo mismo que el rol. Y ahí no vamos a confundir. Obviamente, el rol puede variar de acuerdo al estatus que la persona ocupa en la sociedad. Puede ser un poco modificado. ¿Estamos entendiendo? Ya. La distinción entre rol y estatus resulta más clara si nos fijamos en qué rol social es uno de los numerosos criterios con que se estima el estatus social de una persona. Además de la riqueza, la ascendencia, el sexo, la edad y los otros criterios de estatus, o sea, esos criterios nos sirven para medir el estatus, se evalúa también la utilidad funcional. Esto es súper importante. ¿Qué utilidad funcional cumple esa persona? ¿Sí? En la sociedad. Esta utilidad funcional se refiere a lo que hace en sus roles sociales. En una cultura pragmática y dinámica en la que la gente desea que las cosas se hagan muy eficazmente, en Estados Unidos esto es bien importante, ¿sí? Bien importante. El género de papeles o actividades que desempeña una persona puede ser el principal criterio de evaluación de su estatus. Guaguas, a ver, acuérdense y vinculen en derecho romano que han visto que hombres muy sabios, filósofos, por la situación política y económica que tuvieron que vivir, fueron los empleaditos de algún general ignorante que apenas sabía leer y escribir, pero que estaba en el ejército. Increíble, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Imagínense cuánto le habrá costado a Séneca aguantar a Nerón. Por eso se vengó en un documento que los romanos pasaban mucho tiempo en redactar, el testamento. Increíble, porque era la única forma además. 11.3, rol y relaciones sociales. Se ha visto cómo los estatus sociales se enlazan entre sí en la estratificación social. El estatus social de una persona solo tiene sentido sociológicamente si se compara o se pone en relación con el estatus de otras personas, obvio. En comparación con otras personas, un individuo tiene un estatus más alto, análogo o inferior. Y en ese sentido se puede decir que la relación existe entre los estatus más que entre las personas. Wow. Es también evidente que los roles sociales no existen aisladamente. Carece de sentido hablar de ellos si no es en relación con los roles de otros. Los diferentes roles sociales que desempeña un individuo están relacionados entre sí dentro de su propia personalidad. Esta conexión entre las personas mediante los roles prueba que estos son complementarios. La gente se complementa mutuamente mediante relaciones sociales recíprocas. En ese sentido, se puede decir que estas relaciones existen entre los roles más que entre las personas. Estamos repitiendo ya casi por tercera vez. Generalmente las relaciones sociales son concebidas como una relación entre personas o grupo de personas. Esto es, desde luego, una interpretación de sentido común de la experiencia corriente. Pero si analizamos más a fondo la relación social, se ve que los roles son el mecanismo intermedio de las relaciones sociales. La gente reacciona entre sí en sus roles sociales y a través de ellos. Madre e hija experimentan una continuada relación personal, pero esta relación se realiza a través del rol de madre y de hija. Una y otra actúan y piensan en formas sujetas a pautas, conocidas, esperadas y correspondidas. Ocasionalmente, una persona puede experimentar un conflicto de roles, lo que les decía al empezar la clase. ¿Qué es ese conflicto de roles?
Imagínense una niñez interrumpida. Imagínense la muerte prematura de los padres, el abandono de los padres al hogar o del hogar, y que un hijo mayor o los demás o todos tengan que asumir un rol, ¿sí? Experimentar ese conflicto de roles. Qué tremendo. Y tener que cuidar, digamos, a un papá que se acaba de accidentar, está inválido, o a una mamá que acaba de quedar viuda, ¿sí? De terror. A eso se refiere esta frase, esta oración que dice, ocasionalmente una persona puede experimentar un conflicto de roles, lo que significa que los roles no siempre se hallan en relación complementaria. Las exigencias del rol financiero de un hombre pueden estar de punta con las expectativas de sus roles familiares de marido y padre. Los ejemplos abundan porque toda cultura contiene objetivos institucionales diferenciados y cada personalidad social contiene distintos roles. Imagínense que ahora sea la mujer la que tiene un trabajo bien pagado, ella está bien ubicada en la estructura de su oficina y él ha quedado desempleado. Imagínense. ¿Sí? Entonces la mujer ahorita tiene que salir adelante, llevar el dinero a la casa. Y hemos visto varias películas incluso, en las que es el hombre el que se queda en casa. Hay una película con Amy Hathaway, a ver si la ve, y con Robert De Niro, actorazos, ¿no? En la que interpretan, precisamente ella es una empresaria muy, muy capísima. Ella está dirigiendo un negocio muy exitoso, y Robert De Niro va a hacer de pasante, se llama pasante de moda. Ya un viejo veterano, y lo ponen de pasante. Pero ahí se ve cómo esta muchacha, la Hathaway, está tratando de llevar adelante la carga del hogar y el negocio. Pero se ve al esposo preparando el desayuno, llevando a la niña al colegio, llevando la merienda de la niña. Entonces, como una inversión de roles, ¿no? Y ahí charlando con las mamás del curso, y las mamás del curso la miran así de lejos y con recelo al emprendedor, a la empresaria, de terror, ¿no? Interesante, ¿no? Bueno. Contenido de los roles. Dígame. Doctora, una consulta con respecto a lo que está mencionando. ¿Cómo cree que influye en la crianza esto de los roles invertidos del papá y la mamá en un niño o en una niña a lo largo de su vida? El ver que su mamá tiene mayormente otro tipo de roles, tal vez. Interesante, ¿no? La pregunta. En el niño podría causar quizás unos cuestionamientos en los que diga, pero los papás de mis amigos son los que trabajan y las mamás están más en casa. ¿Por qué mi papá está en casa y mi mamá trabaja? Puede ser, pero hay que explicarle al niño. Hay que explicarle al niño. Y hay que ser muy prudente cuando como mujeres, ¿sí? Puede haber esa inversión de roles, este conflicto de roles, pero hay que explicar. ¿Sabe por qué? Porque los niños entienden. Mire, yo he conocido una familia, el papá por su trabajo, trabajaba lejos, ¿no? Entonces no bajaba a almorzar, no bajaba a almorzar. Entonces salía temprano en la mañana, a veces no desayunaban juntos, y la mamá era la que cargaba todo el peso del hogar, llevaba, traía, recogía, pagaba colegios, pagaba servicios, todo. Un día, la profesora del kinder hace una dinámica y les dice a los papás, tiene que venir padre y madre. El que no venga padre y madre no entra a la reunión. Y es sumamente importante para la evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Además, para la continuidad en el núcleo educativo. ¿Ok? Entonces, van los papás y las mamás. Obviamente a los varones no les gusta mucho ir, aunque es su rol. Bueno, entonces van y la profesora les pone unos dibujos y les dice, a ver, papás tienen trabajo,
El trabajo es pararse y buscar entre los dibujos a ver cuál es el dibujo de su niña o de su niño. Oh. No sabe el conflicto que se veía en los papás. No, la profesora me comentó y me dijo, no sabe el conflicto. Algunos papás que no estaban llevándose muy bien con la mamá o entre ellos, así me dio, ¿no? A la mamá me lloró, ¿no? Lloró. Ir a ver, porque obviamente no había el nombre, y ver cómo su hijo, su hija está captando la hora del almuerzo. ¿Sí? Porque eso habían pintado, eso habían dibujado. Y entonces un papá se cansa de voltear y dice, me rindo. Entonces la profesora le dice, ¿el papá de quién es usted? De fulanito. Ah, muy bien. El trabajo de su fulanito es este. Entonces el papá ve el dibujo y dice, ¡oh! Pero yo no estoy. Era la mamá toda afanada, atendiendo, parada, los 3 niños sentados almorzando, la mascota más creo por ahí, mangueando, ¿sí? Pero no había el papá. Entonces el papá se siente sacado fuera, ¿no? Del círculo familiar, del grupo familiar. Pero, la mamá viene y le toma la mano y le dice, pero amor, tú es que no almuerzas con nosotros. Entonces la niña no puede fingir. Un niño de 5 años o de 4 en el prekinder, en el kinder, no va a fingir. No va a decir, a ver, yo pondré la familia ideal, ¿no? El niño va a mostrar lo que hay, ¿no? Entonces, tuvieron que hablar con el niño. Otro caso muy terrible. Los profesores de un colegio de la zona sur muy high, ¿sí? Llaman a los papás, ¿sí? Del niño. Y le dicen, estamos revisando, analizando, creo que el niño está muy confundido. ¿Qué está pasando en el hogar? Entonces, avisan, pues, dicen, lo que pasa es que la mamá del niño lo ha tenido al bebé en el bachillerato. En el bachillerato se embarazaron, esta parejita, los papás del chico dijeron que no se casen, no se casaron, y ya el niño, quien asumió ahí paternidad y maternidad fueron los abuelos maternos, especialmente la abuela materna. Dijo, mi hija tiene que terminar el bachillerato y tiene que seguir la universidad, y así lo hizo. Pero el niño que fue criado en realidad por la abuela, aunque la mamá vivía en la casa, tenía un raye total en su cabecita. ¿Cuál era el raye que tenía? Y había dibujado a su abuela, ¿sí? Y a la mamá dentro de la barriguita de su abuela y él dentro de la barriguita de su mamá. Obviamente les choqueó a las educadoras y dijeron, ¿qué está pasando? ¿No? Yo conozco N, pero ¿qué podría yo prestarme los dedos de sus manos para contar? Yo tuve un estudiante que un día, yo hablando de estas cosas, estaba dando criminología y me esperó a la salida de la clase y tenía ganas de llorar. Y no pudo más y se desparramó en llanto, se quebrantó y me dijo, doctora, yo tengo esa herida, por favor, ayúdeme a orar. Yo me he enterado que quien yo consideraba mi hermana mayor, en realidad es mi mamá. Y para mí ha sido muy fuerte, muy doloroso, me ha quitado algo, se me ha quebrado algo aquí adentro. Entonces, saben, jóvenes, en nuestra sociedad lamentablemente, por eso había una figura en derecho penal que se llamaba aborto honoris causa. ¿Sí? Si ustedes leen ese tipo penal, es como para decirle a los legisladores de esa época, hipócritas,
Hipócritas, hipócritas, asesinos hipócritas. ¿Por qué? Porque ese aborto honoris causa, o sea, por causa de honor, ¿sí? Estaba permitido cuando el buen nombre de una familia estaba por ser manchado porque una niña había quedado embarazada. O sea, ¿no? Espero que estén entendiendo y aprendiendo. Por eso, jóvenes, cuídense, cuídense. Si ustedes viven su vida sexual, ¿sí? Con cierta libertad, ¿sí? No tienen derecho de ser irresponsables. No tienen derecho. Hoy más que nunca. Gracias, Fabricio Signani, por irte de la clase. No tienen derecho. Ha vuelto el Fabricio. No tienen derecho de lastimar las siguientes generaciones. ¿Sí? Conozco, Marcelino López también se ha ido. Deberíamos anotar, ¿no? No tenemos derecho de lastimar a las otras generaciones. No es justo. No es ético. ¿No? Lo que nos ha pasado a nosotros, y quizás alguno de ustedes tiene esta heridita, quizás alguno de ustedes tiene esa heridita, me cambio porque el sol me está tostificando. Así, entonces, qué importante la pregunta de la compañera, pero lo más temprano posible hablar con los niños, lo más en un lenguaje muy sencillo, ¿sí? Porque el niño entiende. Nosotros somos los complicados. Al niño, a la niña, hay que explicarle a veces cuando ve que la mamá menstrua. Hay que explicarle. Para que no crea que la menstruación es una enfermedad, una maldición. Cuando la niña tiene su primera reglita, hay que hablarle. Hay que decirle, venga, antes de que tenga. Ya cuando se van a empezar a presentar los cambios. A los 9, 10 años hay que preparar a nuestros niños y decirles, ¿sí? Eso va a pasar al hombrecito y a la mujer. Obviamente el desarrollo viene un poco más tarde en el varón, aunque ahora por el estímulo externo, por las novelas, las canciones y todas las cosas, sí, hay un desarrollo precoz, pero hay que hablar como si fuera una cosa súper normal, porque es normal, ¿sí? Es normal. Y a las niñas hay que cuidarlas, para que no se asusten, para que nadie se les haga la burla, para que se cuiden. Hay que ya comprarles desodorante a cierta edad, a los chiquitos y a las chiquitas. Hay que comprarles pecherita para que no se les note que se les está desarrollando los senitos, ¿sí? Hay que decirles que les van a crecer vellosidades donde no había antes. Hay que decirles, ¿sí? Y que no se preocupen, ¿sí? Que tomen lo más normal que puedan lo que está aconteciendo. Entonces, este párrafo que hemos terminado de leer es bien importante. ¿Listo? Contenido de los roles, creo que estábamos ahí. La definición de las relaciones sociales como la relación recíproca entre roles sociales resulta más clara si analizamos el contenido de estos últimos. Se ha dicho que las pautas de comportamiento centradas en una función social específica y dirigida a una meta social constituyen el contenido del rol social específico. Permítame, debo tomar. Seguimos. La actuación de los derechos y deberes en consonancia con la función es el núcleo del rol. Por ejemplo, la realización de los ritos sacramentales es el núcleo del rol social de un sacerdote de parroquia. Y ahí yo decía, jóvenes, discúlpenme, yo tenía una reunión de una mesa directiva de un edificio y hay problemas entre los copropietarios porque hay algunos que usando todo un piso, siendo oficinas legales, ¿sí? No pagan hace 3 años las expensas.
Y este abogánster, porque no puede llamársele de otra forma, cree que tiene el derecho de gritar, amenazar, exigir, ¿sí? Cuando miren lo atrasado que está, 3 gestiones, estoy hablando. Y la última vez, su última incursión frente al pobre portero, es ir a exigirle y decirle, voy a pagar, pero me vas a dar el recibo como si fuera del mes de abril del 2026. Entonces lo había mirado el portero, que a pesar de no ser profesional, tiene las cosas claras. Y le había dicho, perdone doctor, pero no le voy a hacer el recibo, porque no corresponde. Le voy a hacer el recibo, pero del mes que corresponde al más antiguo. O sea, y lo había querido zarandear. O sea, jóvenes, para exigir derechos, uno tiene que cumplir con sus obligaciones. Discúlpenme, pero esto es clarísimo. Entonces, por favor, están ahí, ¿sí? Están ahí. La variación de pautas dentro del rol es a su vez una indicación de la jerarquía de comportamiento. Perdón. Esto también. Aceptable dentro de la sociedad. Una madre que abandona a su niño comete un ultraje contra los valores de la cultura. Procede contrariamente a sus normas y convicciones y es condenada por faltar a un deber esencial de su rol. La madre que ama, protege, alimenta, instruye, educa y en general cuida a su niño, desempeña su rol de acuerdo con las pautas aprobadas socialmente, pero en los detalles menores de esta realización se le deja mucho campo libre. Grave, ¿no? Porque ahí esa mamá puede estar cometiendo algunas graves faltas, ¿sí? Al permitir que su hijito, su hijita, esté en los mismos niveles de, digamos, interacción social en lugares que no debería el menor. ¿Sí? No llevaremos a nuestros hijos a un ambiente donde se consumen bebidas alcohólicas. A veces es mejor decir, no voy a ir, ¿verdad? No voy a ir, no voy a asistir. Hay reuniones, hay celebraciones en las que recomiendan, no traiga menores, porque no es lo adecuado. Le cuento una. Cuando hace unos años mi nieta estaba de meses y mi hijo político iba a cumplir años, entonces mi hija estaba afanada preparándole el cumpleaños en un lugar muy hermoso, donde hay una chef muy famosa, la chef Adrian, en Miami, y llama al local y dice, quiero cerrar el local, voy a traer unas 50 personas, y para festejar un cumpleaños. Entonces, lo primero que le dice la chef, no se admiten bebés. Mi hija casi arma la Tercera Guerra Mundial, pero le dijo, no se admiten bebés, porque yo tengo que respetar a mis otros comensales. Grave, ¿sí? Entonces, esto también es importante. El rol social está constituido por las pautas de conducta tanto manifiestas como latentes. Se espera que el médico no solo proceda como médico, sino que además tenga modos de pensar, actitudes, valores y conocimientos de médico. Hay cierto margen de opciones individuales y de grados de conformidad, pero esta elasticidad del rol se permite socialmente solo hasta cierto punto. El médico no puede comportarse con el paciente como con su hija pequeña o con su amigo del café. El paciente, y en este particular el público en general, cuenta con que el médico desempeñe su rol social de acuerdo con pautas bien conocidas en la sociedad. Le cuento otra, porque de esto aprendemos. Mi amiga lleva a su hija al ginecólogo con el papá. Papá, mamá llevan a su hijita al ginecólogo para que le explique algunas cosas y así va a casar la niña y no sé qué. Y entonces
Están donde el ginecólogo en la sala de espera y están escuchando que el ginecólogo está con otra paciente adentro, pero eran unas carcajadas como si estuvieran en un boliche. Ya subidas de tono, subidas de tono. Y entonces el papá la miró a su hijita y le dijo, hijita, vámonos, vamos a consultar a otro médico. Entonces la esposa le dijo, tienes toda la razón. ¿Sí? Cuando usted sea abogado, mucho cuidado, mucho cuidado. La relación abogado-cliente es sagrada. La persona que venga a su bufet le va a contar cosas a veces muy íntimas. No se aproveche. No se aproveche. Hay uno que anda por ahí. Ha salido en televisión en algunos momentos clave cuando la zapata estaba de moda, la zapatita roja, ¿sí? Y con el lobo feroz, ¿no ves? ¿Se acuerda? Y este personaje, ¿sí? Ha dejado su hogar y se ha metido con su cliente. No está bien. No está bien. ¿Ok? El contenido de un determinado rol social está relacionado siempre con el de otros roles. En la relación entre médico y paciente, y hemos leído, si se analiza nuestro propio comportamiento en los diferentes grupos y situaciones y en relaciones con las diferentes personas, veremos que esto es exactamente lo que hacemos. Basta con examinar las relaciones comúnmente repetidas como las del patrono, empleado, maestra, discípulo, abogado, cliente, párroco y feligrés, padre e hijo, o las ordinarias relaciones de amigos y vecinos, para darnos cuenta de que el contenido de un rol debe estar en consonancia con el contenido de otros. Pacientes, mujeres, no deben ir a coquetear con su médico. Me contaba alguna enfermera y me decía, yo no lo dejo solito a mi doctor. Porque las mamás traen a sus hijitos, pero vienen a coquetear con el doctor. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces hay médicos muy prudentes y la tienen ahí ayudando a su esposo. ¡Qué bien! ¿Ven? ¡Qué bien! Pastores, los pastores evangélicos, miren el drama que hay ahorita en Santa Cruz con esa comunicadora, modelo, no sé qué, y su pastor, su esposo, no sé qué, un truán, ¿no ve? Un truán. Pero, ¿qué falla ahí? Instrucción, conocimiento. Que yo sepa, un pastor varón no puede ministrar a una dama, a una jovencita. No puede, no puede, no puede. Ahora, si la persona insiste en ser ministrada por el pastor llama a una hermana de la congregación o a su señora y dice, vamos a ministrar con mi esposo. Porque el enemigo no duerme, guaguita, si yo les contara algunas de terror. Hay gente que va a las congregaciones a buscar víctimas. Había un pastor muy hermoso, vive en Santa Cruz, es pastor en Santa Cruz. Ha tenido cargos muy importantes aquí en Bolivia, sigue asesorando a grandes empresas porque es un genio. Y alguna vez yo veía, y cuando él salía a predicar, nunca faltaba alguna joven que venía y nos dice, hermanita, una preguntita, ¿qué se llama el hermanito? Entonces yo les decía, se llama tal cosa, es casado con 3 hijos. Para que no lo estemos idealizando y queriendo, ¿no? Chequear, ¿no? Complicado, bien complicado. Roles esperados y roles reales. No se debe concebir los roles sociales como mecanismos de comportamiento arbitrarios, rígidos y automáticos que no dan lugar a menor opción entre pautas de conducta alternativas. Todo rol social está más o menos generalizado y estandarizado en una cultura determinada. En toda sociedad se prevé o se presuponen ciertos tipos de comportamiento en los roles de maternidad y paternidad, y el hecho de que la mayoría de los padres y de las madres responden las más de las veces a las expectativas
posibilita al sociólogo el reconocimiento y el análisis de los roles. Solo cuando ciertos aspectos de algunos roles se imponen de forma rígida, como en algunos procedimientos judiciales y rituales religiosos, en la etiqueta formal y el protocolo diplomático resulta inelástico el rol social. Ojo aquí. Si usted alguna vez quiere ir a estudiar a la Academia Diplomática, que creo que se está reabriendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que saber que hacer una pasantía, estudiar ahí, trabajar en la Cancillería, implica el cumplimiento protocolar de muchas cosas a nivel diplomático. Yo no puedo tratar de tú a un embajador, por más de que sea yo vieja y el joven. Es señor embajador. Yo no puedo ir de embajador a embajador representando a mi país y hacer papelones como cierto personaje que ha sido denunciado por violencia intrafamiliar el año pasado, estando de embajador ahí en las alturas. Una vergüenza. Obviamente conocidísimo aquí, tiene no sé cuántas mujeres. ¿No? Conocidísimo, una pena. A ver, le cuento una de un diplomático boliviano. Obviamente elegido por política, va a representar a Bolivia en otro país y había un acto protocolar, diplomático. Tiene que saber el diplomático que a esos actos oficiales se asiste con traje oscuro, camisa blanca y corbata, no de tribilín, sino una corbata de un color entero preferentemente o muy discreto. ¿Sí? Y miren, un boliviano en una importante reunión diplomática se presenta con traje blanco, camisa negra y una corbata de payaso. ¿Sabe qué? Los otros no querían ni mirarlo ni dirigirle la palabra. Porque qué horrible. En la foto del grupo de diplomáticos, por Dios, parecía el gángster de la película El Padrino. Entonces, aquí es de mucho cuidado, guaguitas, ¿listo? Usted tiene que saber que si una persona de altísimo rango diplomático está, usted no puede dirigirse a él si él no se dirige a usted, ¿ya? Pero el elemento humano, la capacidad de optar de otra manera y la facilidad de cometer errores está siempre presente. Imagínense estar frente en un acto donde esté la reina, el rey, ¿sí? Usted tiene que saber que no puede mirarle a los ojos, que no puede comer si le haya dejado de comer, muchas cosas, ¿no? Ni siquiera en las culturas relativamente invariables y tradicionales se da una completa y absoluta conformidad con todas las expectativas de comportamiento de los roles sociales. Siempre hay un margen, por lo menos para las pequeñas variaciones, y en una cultura que cambia rápidamente, estas variaciones pueden ser considerables. A ver si usted tiktokea o whatsappea o googlee errores en la diplomacia internacional y va a ver, ¿no? La Camila, la Leticia, ay Dios mío, Cuando las personas se socializan, no aprenden formas aisladas, inconexas e irregulares de comportamiento. Por eso le digo, cuídese con quiénes habla, con quiénes anda, qué mira, qué escucha y qué cosa le hace escuchar a sus hijos. Aprenden roles más o menos completos observando e imitando a otros y siendo corregidos y aconsejados por ellos. Por eso, estimado estudiante del primero B, cuando yo le corrige en el examen, no se enoje conmigo. ¿Ya? No se enoje. No piense que le estoy atacando, ¿ok? Recibe el consejo. Desde este punto de vista, lo que se espera del individuo es el rol total, más bien que tal o cual pauta particular dentro del rol. Como los roles se repiten por muchas personas de manera más o menos semejante, se convierten en algo estabilizado que se espera de todos los individuos. Como se ha visto, la expectativa y la realidad no se verifican siempre completa y perfectamente. Sin embargo, el conocimiento de lo que se espera del desempeño de un rol influye con frecuencia en el comportamiento de una persona, tanto como la observación del rol real
desempeñado por otros. Son numerosos los ejemplos de esta influencia del comportamiento esperado. El político local que se ve elevado al rango de juez federal tiende también a elevar sus pautas de comportamiento, conformándolas con lo que se espera de una persona en tal posición. El hombre que cuenta chistes verdes a sus compañeros de café se supone que se reportará, o sea, se frenará en presencia de su esposa y es generalmente capaz de modificar sus pautas de comportamiento para adaptarse a las circunstancias. Le cuento otra. Fuimos nombrados por la autoridad máxima del rectorado para ser de una comisión que tuvimos que revisar más de 1000 expedientes. Nos invitan a ir a Sucre y con todo pagado, obviamente, y teníamos, obviamente, almuerzos en los mejores hoteles donde estábamos alojados y nos reuníamos por grupos con los delegados de las otras universidades del sistema, quiere decir de los otros departamentos. Había una señora, porque no puedo decirle dama, que seguramente hacía mucho festejo en las comadres, porque en Tarija son campeonas para chupar, que en la mesa, en el almuerzo, empezaba a querer contar unos chistes subidos de tono, ¿no? Entonces, los doctores y las doctoras que estábamos ahí, tratábamos de callarla y de no festejar las vulgaridades que contaba, pero ella insistía y se reía a carcajadas del cuento que había seguramente contado muchas veces. Pobrecita, ¿no? Porque no se ubicaba en qué nivel estaba. Pero fue notorio que después del primer almuerzo, en la noche, en la cena, ¿sí? Con la presencia del ministro, etcétera, ¿sí? La mesa de ella no estaba llena, ¿no? Muy pocos querían sentarse al lado de él. Entonces yo le pido, joven, que se cuide, ¿no? En el chat de docentes tenemos algún desaforado que no se ubica y larga algunas cosas que el chat aguanta todo porque el dedo. Pero hay una parte que yo le voy a decir que dice la Biblia. De la abundancia del corazón habla la boca o escribe el dedo. ¿Sí? O sea, eso agárrelo bien bonito. ¿Estamos? Sanciones sociales de los roles. Cada persona desempeña su rol según la forma aprobada en la sociedad. La necesidad que tiene la persona de desempeñar su función social va acompañada de la presión social para que efectivamente lo haga. Existen sanciones sociales relativas al cumplimiento del rol social. La sociedad aprueba ciertas cosas y desaprueba otras en las diferentes formas posibles de realizar un rol. El rigor de las sanciones sociales es variable. No todos los roles sociales de la persona o dentro de la sociedad son igualmente importantes y perentorios. No todos los sectores de contenido de un rol son igualmente importantes. Los 3 elementos conforme a los cuales se puede distinguir lo socialmente importante de lo socialmente insignificante en las pautas de comportamiento se puede aplicar también al rol social. El significado del rol social depende de la universalidad, 1, 2, la obligatoriedad y 3, el valor que tenga para la sociedad. Estos 3 elementos influirán pues en las sanciones sociales que a él se apliquen. La sociedad enjuicia cada rol social en diversos niveles de comportamiento y de conformidad con estos aplica las presiones y sanciones. Dentro de cada rol social hay A, un comportamiento exigido sin el cual no se puede desempeñar el papel. Por ejemplo, el rol de un estudiante requiere que se matricule, que frecuente las clases y que se someta a exámenes. Por eso, analizando esta frase, deberíamos ya de una vez sancionar a aquellos estudiantes, comillas, que solo son matriculados, nunca vienen a clases, no toman materias y permanentemente están en esa posición de estudiantes de la UNSA.
pero no cumplen el rol social. Tremendo, ¿no ven? A otro nivel, el rol implica B, un comportamiento permitido, sobre el que la sociedad o el grupo no establecen reglas fijas y rígidas. El estudiante puede elegir sus actividades extraescolares, puede leer otros libros además de los impuestos. Existe también, C, un comportamiento prohibido contra el que la sociedad actúa con sus penas y sanciones negativas. Por ejemplo, no está permitido a un estudiante incitar a un motín o arrojar sillas por la ventana. El grado en que cada individuo se acomoda a las exigencias del primer nivel de comportamiento y evita el último, indica el grado en que propiamente desempeña su rol social. Señala también la medida en que la sociedad aprueba el desempeño de su rol social y en el que se le imponen sanciones de aprobación o desaprobación. Hay estudiantes que han sido sometidos a proceso porque han hecho cosas que no debían hacer, ¿no? Formación de roles sociales. Ya vamos a acabar, chicoquitos, pero a ver, no, es largo. Creo que quedamos ahí, ¿está bien? O Sí, avanzamos. doctor, estaría bien. Bueno, para usted siempre está bien. Poquito, ¿no? Ya, ahí quedamos. Hay que orar por el país. Oraremos un ratito. Padre, delante de ti en este día nos ponemos por Bolivia, Señor, porque tú eres el único que puede frenar los intentos del maligno y de sus secuaces, que lo único que quieren es perjudicar a Bolivia, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por esos sectores que están siendo utilizados por la maldad, por el enemigo, para destruir, para quebrantar, para, Señor, traer desasosiego, ruina, fracaso, quiebra, maldad, terror sobre la población, Señor, para que seas tú confrontándolos, Dios. Y no les permitas ponerse de acuerdo. Confróntalos, Señor, que sus armas se vuelquen contra ellos mismos, Padre. Que todo lo que han planeado de derramamiento de sangre, Señor, sea contra ellos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Te pido paz para Bolivia. Amén. Chao, agüitas. Los más veloces para salirse del curso. Doctora, que tenga buen fin de semana. Ustedes también. Hasta luego, Hasta luego, Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora, gracias. Adiós, bebés. Hasta luego, doctora.